Buenas noches. A continuación voy a realizar una revisión sobre la literatura acerca de la cirrosis hepática. Mi nombre es Gabriela del Pilar López Córdoba y soy residente de la especialidad de anatomía patológica en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Bien, lo primero que hay que recordar para hablar del tema de cirrosis hepática es saber que nosotros clasificamos o dividimos al hígado o al parénquima hepático en acinos portales, que como vemos en el primer diagrama, son estos de acá, en donde compromete dos áreas portales. Las áreas portales tienen la arteria, el conducto biliar y la vena portal. Comprometen dos áreas portales y comprometen dos venas centrolobulillares. El lobulillo clásico, que es el que tenemos acá, el lobulillo clásico, que tiene como centro la vena centrolobulillar. El lobulillo portal, que tiene como centro, une tres venas centrolobulillares y tiene como centro el área portal. Y también tenemos esta imagen de acá, que diferencia, a un mismo lobulillo clásico, que es este de acá, va a dividirlo en tres zonas, va a dividir a los hepatocitos en tres zonas, según la cantidad de oxígeno que ellos reciban. Por ejemplo, va a ser la zona 1, la zona 2 y la zona 3, entendiéndose como la zona 1 los hepatocitos que reciben mayor cantidad de oxígeno, y la zona 3, por estar más cercano a la vena centrolobulillar, son los hepatocitos que reciben menos cantidad de oxígeno, ¿no? Y están más alejados de la arteria. Bien, y esta es una imagen también gráfica de lo que es una parte del hepatocito, ¿no? Perdón, del lobulillo. Acá tenemos el área portal, donde está, como les había mencionado, la vena interlobulillar o vena portal, la arteria portal y el conducto biliar. Y acá tenemos la vena centrolobulillar. Entre ellos hay como cadenas de hepatocitos, que son los de acá, que están separados por sinusoides, estos hepatocitos, ¿no? Entonces, eso mismo, lo del diagrama, es lo que vemos en la histología nosotros, los anatomopatólogos, y analizamos cuáles son los cambios de la normalidad. Esta histología que vemos acá no es un hígado normal, del todo normal, pero sin embargo sí lo traje para que veamos que lo que vemos acá en diagrama es esto que vemos acá. Entonces, por ejemplo, esta área portal o triada portal es esta de acá, en donde vemos acá la vena centrolobulillar, arribita la arteria portal y abajo ductos biliares, ¿no? Y esta arteria portal, esta área portal se une con otras áreas portales también para formar el lobulillo clásico. Bien, entonces, íbamos a hablar de cirrosis hepática y es necesario decir cuál fue la clasificación, la definición desde un principio de la cirrosis hepática. La cirrosis hepática es un proceso difuso caracterizado por la fibrosis y conversión de la arquitectura hepática en nódulos. Es una condición progresiva crónica, resulta en fallo hepático e hipertensión portal. Y hay algunas anomalías vasculares, como por ejemplo la arterialización de los sinusoides. Ya más adelante lo voy a explicar. Pero entonces cuando decimos cirrosis hepática, tenemos que tener estos tres puntos en mente, ¿no? Fibrosis, nódulos y anomalías vasculares. Pero no era tan sencillo el concepto, o sea, no es yo encuentro fibrosis, encuentro nódulos y encuentro anomalías vasculares y voy a poner en mi informe cirrosis hepática. No es tan así. La OMS definió algunos parámetros que deberíamos tener en cuenta para diagnosticar cirrosis hepática. Todo el hígado debería estar involucrado, o sea, no es que voy a encontrar un nódulo hepático y ya lo voy a llamar cirrosis hepática. No, no es así. O sea, tenemos que ver un fondo, toda una arquitectura que nos diga que es cirrosis hepática. O sea, si hablamos de nódulos, pues debe estar en una gran cantidad de la muestra que nos envían, porque obviamente la muestra que nos envían es un representativo de cómo está todo el hígado, ¿no?
Las bandas fibrosas pueden conectar tractos portales y venas hepáticas terminales centrolobularias en patrón portal-portal, portal venoso o centrolobulillar venoso. Acá les he puesto una imagen para más o menos ubicarnos. Las bandas fibrosas no es que voy a encontrar, o sea que para diagnosticar cirrosis hepática tengo que encontrar bandas fibrosas de acá a acá o solo de acá a acá, sino puede ser en cualquiera de estos componentes, ¿no? Puede ser lo que les decía. Bandas fibrosas que dibujen todo el lobulillo o que dibujen áreas fibrosas entre porta-porta o áreas fibrosas entre porta-vena, ¿no? Todos esos son considerados dentro de la fibrosis que puede llevar a una cirrosis hepática. La respuesta regenerativa de los hepatocitos puede producir nódulos con una conformación esférica y no necesariamente es cirrosis hepática. Eso es a lo que iba, ¿no? No por encontrar uno o dos nódulos de regeneración vamos a llamar cirrosis hepática, ¿no? Porque puede ser que el hígado se esté regenerando de algún proceso infeccioso y no esté en todo o en la mayor parte del hígado. Entonces, no necesariamente cuando encontremos un nódulo quiere decir igual a cirrosis hepática, ¿no? La remodelación sustancial del tejido fibroso puede ocurrir con el tiempo y puede oscurecer el patrón de lesión inicial. Y las lesiones que resultan en cirrosis no deben ser muy severas. ¿Por qué? Porque una reacción medicamentosa, por ejemplo, que es bastante severa, ¿no? Una reacción medicamentosa severa, no va a dar tiempo a que se forme, o sea, a que el hígado haga todo su proceso de daño y luego de regeneración para que tengamos una cirrosis hepática, ¿no? O sea, no deben ser muy severas porque simplemente no te va a dar tiempo. El paciente, si es la lesión muy severa, el paciente se va a morir antes de que nosotros podamos diagnosticar algún tipo de cirrosis, antes de darle tiempo al hígado a que se haya regenerado, a que se haya fibrosado, o sea, no, es algo más crónico, ¿no? Bien, entonces como les explicaba, la cirrosis hepática es todo un proceso y llega hasta los 3 parámetros que les mencioné, nódulo, fibrosis, o al menos los 3 parámetros que no nos debemos olvidar para buscar cirrosis, o sea, nódulos, fibrosis, alteraciones vasculares. Entonces un poco la patogénesis de la cirrosis menciona eso. Nosotros en el hígado tenemos normalmente un depósito de colágeno del 5%. Cuando está con la cirrosis, más o menos lo tenemos en 40%. Tenemos 3 tipos de colágeno, el colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 4, que es el que marca la reticulina. Y de acuerdo a la forma es en donde se ubica, ¿no? Los dos principales tipos de células son las células estrelladas hepáticas y los fibroblastos portales. Y entonces cuando hay una cirrosis, cuando hay un depósito de colágeno, por ejemplo 1 y 3 que se deposita entre los sinusoides, entonces vamos a tener lo que se llama fibrosis sinusoidal y este es el patrón en tricrónica, ¿no? Otro cambio que se da para llegar a la cirrosis es la arterialización y capilarización hepática. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se estudiaron, mucho tiempo atrás se estudió los hígados cirróticos en animales, al principio se dieron cuenta de un detalle, la resistencia al flujo arterial había disminuido, ¿no? Entonces se seguía estudiando, pasaron los años, se seguían estudiando y por ecografía luego se pudo demostrar y actualmente lo podemos demostrar con estudios de inmunohistoquímica. Esto es, los sinusoides hepáticos usualmente no deberían marcar CD34. El CD34 es un marcador de inmunohistoquímica que nos sirve para vasos sanguíneos y usualmente no lo debería marcar. Pero en un hígado cirrótico sí lo marca. Los sinusoides están marcados con CD34. Esto nos indica que hay a lo que se ha denominado, ¿no?, arterialización de los sinusoides, y esto pasa en un hígado cirrótico. Luego tenemos la extinción del parénquima.
aquí tenemos en la extinción del parénquima tenemos una pérdida focal de los hepatocitos contiguos, ¿no? Los mecanismos son varios, o sea, puede ser por lesión mediada por linfocitos, puede ser que la infiltración de linfocitos ataquen a los hepatocitos y hay una pérdida de este parénquima, puede haber ruptura de los hepatocitos cargados de triglicéridos, la toxicidad de las sales biliares en procesos colestásicos, también genera esta pérdida de hepatocitos continuos. También hay depósito de matriz extracelular, hay resistencia vascular sinusoidal aumentada y obstrucción de flujo sanguíneo. Todos estos mecanismos pueden llegar a hacer que los hepatocitos contiguos se vayan perdiendo, ¿no? Y entonces, bueno, acá tenemos una imagen de lo que es la infiltración de linfocitos que puede llevar a la pérdida a la pérdida o extinción de los hepatocitos. Y seguimos dentro de la patogenia que nos lleva finalmente a la cirrosis. Entonces, hay formación de shunt y hepatopatía congestiva. Esto quiere decir, estos dos diagramas, por ejemplo, es un lobulillo clásico, un lobulillo portal, perdón, en donde tiene como centro al área portal, ¿no? Entonces, estas son las venas centrolobulillares o las venas centrales, y bueno, este es un hígado, representaría un hígado normal, y este es un hígado cirrótico. ¿Qué pasa? Que durante el proceso del hígado cirrótico, al haber esta extinción de hepatocitos, ¿no? Se van extinguiendo, extinguiendo poco a poco, tanto que el área portal llega a estar muy cerca de la vena centrolobulillar, de la vena central, perdón. Entonces, al estar tan cerca de la vena central, como que, digamos, le da la oportunidad a la arteria de que pueda ir directamente a la vena, y así forman unos llamados canales sinusoidales o canales, en donde la arteria pasa directamente, la sangre de la arteria pasa directamente a la vena, y es lo que se llama o se le conoce como shunt, ¿no? Y eso pasa en un hígado cirrótico. Entonces, todas estas lesiones vasculares tienen fases, ¿no? La primera fase es la fase primaria temprana, la fase congestiva posterior y la fase de trombosis, ¿no? La fase primaria temprana es la infiltración de linfocitos en los hepatocitos, causan daños, lo que ya venía explicando, ¿no? La fase congestiva posterior es su edema que puede causar ahí. Y la fase de trombosis, que es la que voy a explicar acá, es la trombosis vascular. Es la trombosis de venas portales de tamaño mediano y grande de las venas hepáticas. Esto es un hallazgo común en la cirrosis hepática. Los hígados cirróticos son susceptibles a la trombosis debido al flujo lento o invertido y a los efectos protrombóticos de la sepsis y la colestasis. Era lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Desde antes ya se sabía que el flujo, la resistencia del flujo de la arteria estaba disminuida, por lo tanto había más flujo en la arteria, más rápido pasa la sangre, y en cambio en la vena más bien se enlentece, y este enlentecimiento es lo que produce la trombosis vascular. Y bueno, por último viene la regeneración de hepatocitos, o sea, frente a todo este daño que ha tenido el hígado, luego viene la regeneración. Cuando hay una pérdida leve o moderada de los hepatocitos, hay hepatocitos maduros que sufren su regeneración. Su regeneración, y cómo se manifiesta como replicación. Y la necrosis hepática masiva, que estimula la proliferación de células progenitoras en la región periportal. Esta es la región periportal, y los hepatocitos que están próximos a ella empiezan a regenerarse, ¿no? Y entonces hay hepatocitos ductulares, proliferación de hepatocitos. Los hepatocitos ductulares es lo que se le llama como metaplasia ductular. Los hepatocitos van adoptando un poco la forma del ducto y se van haciendo así, ductulares, ¿no? Esta es la metaplasia y es parte de la regeneración de los hepatocitos. Los hepatocitos sufrieron un daño y ahora se están regenerando, ¿no? Entonces tenemos que, ¿en qué consiste la regeneración de los hepatocitos? En la duplicación de las placas de las células hepáticas en los hepatocitos binucleares o multinucleares y la transformación nodular. Todo esto significa regeneración. Cuando nosotros vemos al costado del área portal hepatocitos grandes, hepatocitos binucleados, hepatocitos que están formando un ducto, todo eso es, el hígado se está regenerando, es un proceso, ¿no?
Y el último proceso es la transformación nodular. Cuando esta transformación nodular está en la mayor parte del parénquima hepático es cuando nosotros llamamos cirrosis hepática. Bien, y ahí, bueno, por ejemplo, acá están los hepatocitos binucleados. Y esta es la presencia, bueno, en coloración tricrómica, no es como lo vemos en H&E normalmente, es la presencia del nódulo hepático, ¿no? Entonces tenemos la clasificación anatómica patológica, primero la macroscopía. La cirrosis hepática se divide macroscópicamente en micronodular y macronodular, que esta fue una clasificación que en realidad el corte es de 3 milímetros y se dio esta clasificación para que macroscópicamente nosotros digamos, menos de 3 milímetros corresponde a una cirrosis hepática por causa alcohólica y más de 3 milímetros de otras causas, pero con el tiempo se ha visto que eso no es tan así, ¿no? O sea, que hay cirrosis hepáticas que se van regenerando con el tiempo y que de micronodular pasan a macronodular y tienen una misma causa, u otras clasificaciones que más bien se complican y van al revés. Entonces, más se ha utilizado para describir macroscópicamente a un hígado, pero no es que macroscópicamente podamos ya decir cuál es la causa de la cirrosis, ¿no? Entonces, los nódulos micronodulares en su mayoría son menores a 3 milímetros, generalmente asociada con enfermedades en donde hay una lesión uniforme de todas las unidades accinales. El resultado, la mayoría de las venas hepáticas son dañadas, ¿no? La extinción del parénquima se extiende para involucrar todos los tractos portales. Los nódulos regenerativos subsecuentes son pequeños y desprovistos del tracto portal. ¿Qué significa todo esto? Que solamente basándonos en la parte de las alteraciones vasculares, las lesiones micronodulares podrían tener un peor pronóstico, o sea, las enfermedades que tienen nódulos nódulos micronodulares o que son micronodulares son de peor pronóstico que las macronodulares, ¿no? Y acá tenemos una macroscopía de un hígado con nódulos o con lesiones micronodulares, o sea, menores de 3 milímetros, y un hígado o parte de él con lesiones nodulares mayores a 3 milímetros. Y dentro de las características microscópicas en las lesiones o en la cirrosis hepática micronodular, casi todos los acinos están afectados. Los septos fibrosos conectan sus tractos portales más pequeñas a sus venas terminales adyacentes. Las zonas 1, 2 y 3 son seccionadas por septos fibrosos. Es lo que les mencionaba en un inicio, ¿no? O sea, el lobulillo se dividía en 3 zonas según la cantidad de oxígeno que le llegue a cada hepatocito. Entonces, en la cirrosis hepática micronodular se dividen toda esta hilera de hepatocitos de la zona 1, 2 y 3 se dividen, ¿no? Por septos fibrosos, están divididos. Entonces, esto hace que, que sea micronodular, ¿no? Y aquí hay una imagen microscópica de los que es una cirrosis hepática micronodular. Luego vienen los nódulos macronodulares, que son grandes nódulos delimitados por septos en los que los acinos hepáticos son incorporados en nódulos individuales. Y acá tenemos una macronodular. Bien, y este es un artículo último de una revista de gastroenterología del 2021, en donde nos muestra los resultados de inmunohistoquímica para el diagnóstico diferencial de carcinoma hepatocelular temprano y nódulos que presentan displasia en pacientes con cirrosis. El objetivo era saber diferenciar mediante la inmunohistoquímica cuáles podían ser solamente nódulos displásicos y cuáles podían ser cirrosis hepática, ¿no? Entonces, los marcadores que utilizaron fueron el HSP70, el glipicano 3, la glutamina sintetasa, la cadena pesada de clatrina. Básicamente, sí vieron que utilizando estos 3 marcadores la sensibilidad y la especificidad aumentaba. Tenía una sensibilidad del 72% y una especificidad del 100% para diagnóstico temprano de cirrosis hepática. Cuando le aumentaban la cadena pesada de clatrina, el aumento de la sensibilidad y la precisión eran aún mayores, ¿no? O sea que
sí aportaban al diagnóstico, pero bueno, dentro de las conclusiones que daban, ¿no? Era que sí aportaban al diagnóstico para un patólogo que no tenía mucha experiencia viendo hígado, pero en patólogos que ya tenían algo de experiencia viendo hígado, pues la diferencia no fue mucha, ¿no? Con el HY solamente y con los marcadores, utilizando los marcadores, ¿no? Bien, esa ha sido mi exposición. Muchas gracias por su atención.